Más bienvenidos, bienvenidas a Antropovisión. Este es el objetivo de Gnosis académica cultural y vamos a ver un tema muy especial acerca de crear una nueva personalidad, de sinceridad, de seguridad, eliminando esa falsa personalidad de miedos que hemos creado en menor o mayor escala en esta existencia. ¿Qué es la personalidad? La personalidad, nos enseñó, es un vehículo de expresión, ya sea de la conciencia, ya sea del ego. Se vuelve falsa porque hemos adquirido una falsa programación del entorno desde los 0 años en adelante. A su vez, la personalidad tiene que ver con un aspecto también genético y obviamente en esa parte genética de nuestros predecesores y de nuestros seres queridos se ha transmitido una información genética en el aspecto también de ciertas falsas costumbres, falsas creencias, dogmas que se retransmiten ya por medio de esa parte genética en el óvulo y el esperma también. Entonces se hereda esas características de ciertas falsas costumbres de miedo, ciertos conceptos errados en cuanto a todo aquello, y eso obviamente ya en la procreación del nuevo cuerpo físico se va retransmitiendo hacia los 5 centros del cuerpo: centro intelectual, motriz, emocional, instintivo, sexual, 3 cerebros: cerebro intelectual, emocional, instintivo, sexual, y también los 5 sentidos: oído, gusto, tacto, vista, olfato. Entonces imagínate como que hay unas 13 computadoras allí en el interior de uno, en esos centros sintéticos, y allí se va archivando un montón de información, pero lamentablemente se va archivando y guardando también informaciones falsas, de miedos, de ciertas ideas de miedos de las personas pues que también nos ha rodeado entre 0 y 7 años, 7 y 14, 14 y 21 y en general. De ello que está primeramente programado dentro de uno, en esos centros energéticos, esos falsos patrones, odres viejos, se va impregnando y creando una falsa personalidad de miedos. Así tenemos el ego, yo psicológico del miedo, que lo hemos creado en un ciclo de 108 vidas. Ese ego, el miedo, también impregna ciertas características falsas, primeramente dentro de los 5 centros del cuerpo, y a su vez de eso también se impregna una falsa personalidad de miedos. También va por medio de eso lo que ves en los medios de comunicación, televisión, lo que escuchas en radio, etc. Si estás escuchando solo películas de terror, por ejemplo, entonces eso también, obviamente, esas falsas ideas van haciendo que la persona vaya creando una falsa personalidad, porque primero eso obviamente va creando efigies mentales en una quinta dimensión. A su vez va también sellándose odres falsos dentro de la persona, en los centros del cuerpo, y a su vez eso va irradiando a la persona después hacia una falsa personalidad de miedos. Entonces todo aquello se relaciona con la creación, lógicamente, de la personalidad, y se vuelve falsa por los ejemplos negativos que ha recibido en su entorno desde los primeros años de vida. Ya vimos también la parte genética. Cuando ya comprendemos todos estos aspectos, entonces sabemos qué es la personalidad y cómo hemos creado nosotros nuestra personalidad. Hay varias personalidades, unas pueden ser de personalidades de orgullo, otras pueden ser personalidades de iras, otras pueden ser falsas personalidades de codicias, de lujurias. Hay muchos tipos de falsas personalidades de inamor, insalud,
y prosperidad física conscientiva. Falsas personalidades intelectuales, falsas personalidades emocionalistas, por ejemplo, falsas personalidades instintivas, falsas personalidades lujuriosas, etc. Entonces uno primero tiene que descubrir cuál es su personalidad y ver dónde está el aspecto falso y obviamente dónde está el aspecto positivo también de la personalidad que tenga. Por ende, hay que crear nuevas personalidades de paciencia, nuevas personalidades de humildad, nuevas personalidades de diligencia, nuevas personalidades de caridad, de castidad, de paciencia, etc. Ahí en el libro del maestro Curso Social podemos revisar también acerca de las personalidades, porque se relaciona aquellos aspectos también de la característica negativa que tiene la persona de acuerdo a su signo zodiacal. Eso tiene que ver también con el rasgo psicológico, con ciertos egos característicos y ciertas falsas personalidades que la persona pues ha creado. Entonces hay que investigar qué tipo de personalidades tiene. Pero en estas rotaciones, por ejemplo, en noviembre y diciembre, estamos haciendo dirigidos estos 2 meses a desintegrar falsas personalidades de miedos, dudas, frustraciones, temores, complejos de inferioridad, tal vez también de superioridad, y crearnos nuevas personalidades de fidelidad y sinceridad, nuevas personalidades de seguridad, clave trascendental. Vamos a escuchar un poquito lo que nos enseña el venerable maestro Samael Aun Weor acerca de la personalidad. Escuchemos al maestro Samael acerca de la personalidad un instante. Para la adquisición de la verdadera felicidad, quiero referirme en forma enfática a la falsa personalidad. Incuestionablemente, si ésta se desvaneciera, solo reinaría en nuestros corazones la bienaventuranza. Desafortunadamente, la falsa personalidad está constituida por ciertos ingredientes perjudiciales. Obviamente, me refiero ahora a la vanidad y al engreimiento. No hay duda de que si estos dos elementos desaparecieran de la faz de la tierra, la vida del ser humano cambiaría totalmente. Con el engreimiento y la vanidad se expresan muchas causas y efectos equivocados. El engreído quiere subir alto de la escalera, hacerse sentir, pisotear honras, dignidades, corazones, sentimientos, sin interesarle el dolor ajeno. El vanidoso, obviamente, se siente herido cuando alguien le lastima y en aras de su vanidad sacrifica con tal de tener lo que a las gentes más deslumbra: el flamante carro, la lujosa residencia, los elegantes trajes, etc. No importa que tenga que explotar a muchos, si por ese medio o por distintos medios ha de conseguir el dinero necesario que le permita mostrar al mundo su fatuidad. Así pues, hermanos, el engreimiento y la vanidad son gravísimos. Graves también son los celos y las preocupaciones. Las preocupaciones son semejantes, dijéramos, a las moscas. Miles de ellos de las preocupaciones, como las moscas, se posan en forma indiscriminativa sobre la inmundicia y sobre las comidas, sobre todo lo que así son también el enjambre de los yoes de las preocupaciones. Los yoes de las preocupaciones solo aguardan el instante en que puedan formar problemas y flotan en la mente. Son perceptibles para aquellos que posean la divina clarividencia. Es terrible eso, pensar sencillamente de que tales yoes se corresponden con la falsa personalidad. Vean ustedes cuán perjudicial es la falsa personalidad. Y en cuanto a los celos, ¿qué diríamos? El celoso forma de una pulga a un caballo, hace problemas por doquiera. Si el ser amado sonríe, ya ese es un motivo de celos para el celoso, y entonces calumnia, hiere, hace daño. Mas no solamente existen celos pasionales, también existen otra clase de celos. Los celos religiosos, los celos políticos, los celos de amistad, esos nadie los puede negar. Bien, aquí tenemos una información trascendental
Y obviamente tenemos que ir eliminando esos egos característicos entre nosotros también y a su vez ir eliminando la falsa personalidad. La meditación deformativa nos va a permitir pues crearnos una nueva personalidad al servicio del ser y el saber. Atentamente, Antropovisión, paz inverencial, estimados, estimadas.